Hola, hoy vamos a hablar de la práctica número 6, cuyo objetivo es determinar metales pesados en aguas potables por voltammerometría de redisolución. Las técnicas de redisolución son de las herramientas más potentes que ofrece la química analítica para el análisis de trazas, siendo posible la determinación a niveles nanomolar e incluso picomolar. Hay varias variedades de técnicas de redisolución, pero todas ellas comparten los siguientes principios. Una primera etapa de preconcentración en la cual el analito o una especie derivada del mismo se acumula sobre la superficie o dentro de un electrodo metálico. Y una segunda etapa de medida en la que el depósito acumulado en el electrodo es redisuelto de nuevo a la disolución. La información se obtiene a partir de las medidas de la intensidad de corriente en función del potencial de redisolución aplicado al electrodo de trabajo. Como he dicho anteriormente, existen diferentes variedades que surgen o bien de la elección del electrodo de trabajo, que puede ser sólido, o un electrodo líquido de mercurio, que puede ser una gota o una película, de las estrategias de acumulación, que pueden ser electrodeposiciones anódicas o catódicas, e incluso en el caso del electrodo de mercurio por fenómenos de absorción, y las estrategias de redisolución, que serán aplicaciones de rampas, rampa catódica si la electrodeposición ha sido anódica y una rampa anódica si la electrodeposición ha sido catódica, y en el caso de la absorción también es posible aplicar corrientes constantes. En el caso de las rampas, estas pueden ser simples o moduladas. De todas las técnicas de voltammerometría de redisolución, las más utilizadas son las que vienen marcadas por un asterisco y que dan lugar a la voltammerometría de redisolución anódica o a la voltammerometría de redisolución catódica absortiva. En esta práctica vamos a hablar de la voltammerometría de redisolución anódica. En las etapas, la primera etapa es la etapa de preconcentración, en la cual los iones metálicos que vamos a determinar, en nuestro caso cobre, cadmio, plomo y zinc, se depositan electrolíticamente sobre un electrodo de mercurio, teniendo lugar la formación de una amalgama. Esta etapa se lleva a cabo con agitación constante. Los parámetros fundamentales de la etapa de preconcentración son el potencial de electrodeposición, el tiempo de electrodeposición, la velocidad de agitación y el tamaño de la gota del electrodo de mercurio. Con respecto al potencial de electrodeposición, normalmente le seleccionamos 0,3 voltios más catódico que el potencial normal de la especie que vayamos a determinar, y si tenemos una mezcla de iones metálicos, pues en función del potencial del electrodo del sistema más catódico. En esta etapa, el transporte de materia hacia el electrodo viene dado por difusión y por convección, puesto que estamos agitando. La electromigración no tiene lugar, puesto que adicionamos un electrolito fondo en gran concentración. La duración de esta etapa se selecciona en función de los niveles de concentración del analito. Cuanto más diluido esté, el tiempo de deposición ha de ser mayor. Y la concentración de metal depositado en el interior de la gota de mercurio viene marcada por las leyes de Faraday y responde a esta ecuación. Debido al pequeño volumen de mercurio, la concentración del metal en el electrodo es bastante elevada. Si bien hemos de tener en cuenta que la electrólisis no es exhaustiva, por lo que la cantidad de metal depositado representa una reproducible y pequeña fracción del analito presente en disolución. La segunda etapa es una etapa de reposo. Dependiendo del equipo que tengamos, podemos trabajar de dos formas. O bien se desconecta el control potenciostático y durante ese tiempo lo único que ocurre es un equilibrado de la difusión y difusión del metal hacia el interior del mercurio, un equilibrado del electrodo. La opción que vamos a utilizar por las características del equipo es seguir aplicando un potencial durante un tiempo sin agitación. Este potencial es el mismo que hemos utilizado en la electrodeposición, por lo cual la reacción electródica prosigue, pero en este caso el transporte de materia es exclusivamente por difusión y también se produce la difusión del metal hacia el interior de la gota de mercurio. La siguiente etapa es la redisolución. Para ello vamos a variar el potencial del electrodo de trabajo anódicamente.
Esa variación puede ser lineal, como aparece en la figura, o aplicando una onda potencial tiempo mucho más sensible con objeto de aumentar la relación señal-ruido. Esto lo vamos a hacer aplicando un pulso de potencial, como aparece en la figura. Durante el barrido anódico, el metal es reoxidado de acuerdo a la reacción electrólica que aparece y empezaremos a registrar diferentes intensidades, siguiendo un orden que es función del potencial normal de cada metal. Primero aparecerá el zinc, luego cadmio, plomo y cobre. Los parámetros de interés van a ser la intensidad de pico y el potencial de pico. Cuando llevamos a cabo la redisolución anódica, la intensidad que medimos tiene dos componentes. Una componente faradaica, que se debe a la oxidación del elemento que hemos depositado, y otra no faradaica, o corriente capacitiva, debido a la formación de la doble capa electrodo-disolución. En el caso de aplicar una rampa de potencial lineal, como el potencial cambia constantemente, hay una corriente que fluye para recargar la capacidad de la doble capa electrodisolución y que sigue la ecuación que aparece reflejada en la figura. Esta corriente no faradaica es muy importante cuando el barrido es lineal, por lo que el objetivo que pretendemos es aumentar la relación señal-ruido disminuyendo la contribución de la corriente no faradaica o corriente capacitiva. Por lo tanto, lo que queremos es conseguir un intervalo de tiempo durante el cual el potencial no cambie su valor, de tal forma que la corriente no faradaica decaiga a un valor despreciable. Lo que hacemos es reemplazar la rampa de potencial lineal por pulsos de potencial y medir la corriente únicamente durante breves intervalos de tiempo y no continuamente. Un pulso es un escalón positivo de corta duración seguido de un escalón negativo. Estos serían escalones positivos únicamente, y aquí nos aparecen los pulsos. Un escalón positivo seguido de uno negativo. Positivo, negativo. Así tenemos el tren de pulsos. La corriente que fluye durante los escalones pierde la mayor parte de la corriente no faradaica, puesto que el potencial permanece constante con el tiempo. Y la corriente que vamos a medir es justo al final de una diferencia. La corriente que vamos a medir es la diferencia de dos corrientes, la que tenemos al final del escalón positivo y la que tenemos al final del escalón negativo anterior. Como estamos midiendo diferencias de corriente, de ahí surge el nombre de diferencial. Como vamos a llevar a cabo la parte experimental, vamos a preparar nuestra muestra, que van a ser 20 mililitros de agua potable, a la que vamos a añadir 5 mililitros de tampón acético acetato como electrolito fondo. Y llevaremos a cabo un blanco con 20 mililitros de agua desionizada y los 5 mililitros de tampón acético acetato. En ambos casos vamos a aplicar el método de adiciones patrón y realizaremos adiciones sucesivas de 50 mililitros de un patrón múltiple de zinc, cadmio, plomo y cobre, que en nuestro caso va a tener estas concentraciones. En esta imagen aparecen las condiciones del equipo. Primero llevaremos una desoxigenación, lo que se conoce como tiempo de purga, durante 240 segundos y luego llevaremos a cabo el pretratamiento, la preconcentración, aplicando dos potenciales. Un primer potencial a menos 0,8 voltios durante 90 segundos, en el cual vamos a reducir, a electrodepositar cobre, cadmio y plomo. Una vez finalizado el tiempo del primer potencial, aplicaremos un segundo de menos 1,2 voltios y en este momento tiene lugar la electrodeposición de los metales anteriores y además la electrodeposición de zinc. Tras el tiempo de equilibrado, llevamos a cabo el barrido aplicando los pulsos que antes hemos indicado. Empezaremos con un potencial de menos 1,2 voltios hasta 0,125 voltios. La amplitud del pulso y la duración del pulso las fijamos a 0,05 y 0,04 y también tenemos que fijar el tiempo de espera y el escalón de potencial, estas dos diferencias de acuerdo a los valores seleccionados. De esa forma llevaremos a cabo las distintas adiciones y registramos los distintos voltamperogramas.
las adiciones, las señales de la intensidad para el zinc, para el cadmio, para el plomo y para el cobre, en el caso del blanco, y aquí tenemos los resultados obtenidos para la muestra. La intensidad de pico para cualquiera de los sistemas está relacionado con la concentración analítica a través de esta ecuación. Lo que vamos a hacer es representación del método de ediciones patrón representando esta magnitud, la intensidad de pico multiplicada por el volumen total, y la vamos a representar en función del volumen de patrón añadido. Determinaremos los volúmenes equivalentes para el blanco y para la muestra y el volumen equivalente como diferencia del gastado con la muestra menos el blanco. Y este valor es el que introducimos en esta expresión para calcular la concentración del analito en nuestra muestra. Este es el caso del zinc y se procede exactamente igual para el resto de los iones analizados. En esta imagen nos aparece la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración de la píldora y que podéis consultar para profundizar más en las técnicas de redisolución. Un saludo y nos vemos en la próxima píldora.